Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 3, verso 10, dice así. Creo que ya está en sus pantallas, ¿verdad? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, te lo pedimos en esta mañana. Te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, pero ahora, Señor, queremos tomar nuestro lugar y poner atención. Que tu, Señor, palabra sea clara a nuestros oídos. Danos un corazón entendido, Señor, y danos una voluntad conforme a la tuya para poder llevar a cabo tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser hacedores de tu palabra, porque eso es lo que trae bendición a nuestras vidas y transformación a nuestra vida, Padre. Gracias te damos por tu presencia en medio de nosotros, por tu Espíritu Santo. Entregamos este tiempo de enseñanza al Espíritu Santo para que Él hable a nosotros y Él produzca convicción a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahora sí, tomen su lugar, por favor, y dígale al de junto: ya no me distraigas de ninguna manera. ¿Ok? Este último domingo del 2025, miren cómo Dios ha cumplido fielmente, ¿verdad? Comenzamos el 1 de enero de este año, subidos en la barca, ¿verdad? Con una frase que nos guió todo el año: ser más grandes y mejores y ayudar a otros a ser más grandes y mejores. ¿Cuántos todavía recuerdan que con esa frase arrancamos 2025? Y estamos a 3 días de llegar a la orilla de este año, ¿verdad? Y Cristo ha estado con nosotros todo el trayecto, nos ha sostenido, nos ha cuidado, nos ha sustentado. Muchos hemos querido saltar de la barca, pero aquí seguimos. Algunos sí se fueron, ¿verdad? Regresaron a la orilla nadando. Está bien, así pasa. Es una decisión personal, pero doy gracias a Dios porque podemos hoy terminar con este tema. Y quiero hablar, aprovechando el pasaje que leímos al inicio y que está en sus pantallas, quiero hablar de esto: el experto constructor, el perito arquitecto, el experto constructor. Y para ello quiero iniciar afirmando 2 cosas, Iglesia Cornerstone Puebla y amigos que nos visitan. Jesús fue más que un carpintero. ¿Cuántos sabían o cuántos recuerdan, cuántos lo han leído, cuántos lo han escuchado, que Jesús fue conocido también como el carpintero? Levanten la mano los que lo sabíamos. Pero algo que no sabíamos es que Jesús no fue solamente un carpintero. ¿Qué quiero decir con esto? Fue que Jesús fue más que un carpintero. Aprendió y tomó el oficio de su padre terrenal llamado José. José era carpintero de oficio y él también tomó el oficio del padre. En unos momentos hablaré más profundo al respecto, pero Pablo, quien escribió este pasaje de 1 Corintios 3:10, se describe a sí mismo como un perito arquitecto, hablando metafóricamente. ¿Como resultado de qué? De que él fue un discípulo de Cristo, de quien por ende aprendió y se volvió un experto también para cumplir el llamado que de Jesús recibió. Es decir, el discípulo se convierte en lo que es su maestro. ¿De acuerdo? Si alguien tiene gente que trabaja con usted, si usted tiene un negocio, una empresa, un oficio y tiene usted aprendices, la idea es que ese aprendiz se convierta ¿en qué? En maestro. Y cuando Pablo se describe a sí mismo en 1 Corintios, que está en su pantalla, como perito arquitecto, hace referencia a que él tomó ese nivel de expertise en su profesión ministerial, porque él fue discípulo de Cristo, porque él fue discipulado, entrenado
adiestrado por Cristo. Obvio, personalmente ya no, porque Cristo ya había ascendido, pero tuvo maestros que fueron los discípulos de Cristo quienes lo entrenaron para su llamado. Así que primeramente aprendamos el significado y la implicación de ser un perito arquitecto. Diga conmigo, perito arquitecto. Dígalo fuerte, perito arquitecto. El entender lo que significa esta descripción de una profesión nos va a ayudar a tener mayor amplitud de lo que Pablo quiso decir cuando se describe a sí mismo en 1 Corintios 3:10, perito arquitecto. Y déjame decirte esto porque es muy importante que podamos entenderlo. Ponga atención, por favor. Perito arquitecto se refiere a un experto en construcción que analiza, valora y resuelve problemas técnicos y legales en edificaciones. Como metáfora, Pablo lo expresa como la manera de establecer una base espiritual sólida en la vida de un creyente, un cimiento firme, un cimiento inamovible. Así que aquí hay dos ideas. La idea de lo que significa en la profesión un perito arquitecto, lo acabo de definir, pero cómo lo usa Pablo como una metáfora para hablar de su profesión ministerial. ¿Vamos bien? Dígame sí, dígame no. ¿Puedo avanzar? Así que si nos referimos a la profesión de perito arquitecto, debemos entender dos cosas. El rol de estos es el de un profesional cualificado que actúa como experto técnico y legal, analizando daños, defectos de construcción, valoraciones inmobiliarias y discrepancias técnicas en obras. Funge como un opinador experto para definir un problema o una demanda legal por incumplimiento de la obra o la calidad del trabajo. ¿Cuántos han comprado una propiedad, una casa? ¿Los demás dónde viven? No, es broma, es broma. Cuando tú compras una casa debe haber una garantía, ¿verdad? Porque ese terreno sobre el que edificas tu casa puede tener con la ocupación de los que van a estar en esa vivienda, pueden tener asentamientos, pueden tener quebraduras en los muros. Yo no soy experto en esto, solo estoy tratando de explicar lo que hace un perito arquitecto. Y si la constructora no te quiere validar la demanda, tú llamas a un perito arquitecto, porque hay una demanda legal contra la constructora para que ese perito arquitecto venga y revise todo lo que tiene que revisar y evaluar para que pueda definir si la demanda del propietario procede o no procede. ¿Me va siguiendo? Se necesita un perito arquitecto que tenga esa voz de autoridad para que diga: el señor que está demandando tiene la razón, la constructora tiene que pagar lo mal hecho. ¿Me va siguiendo? Ahora entonces, sus funciones claves consisten en elaborar informes periciales, identificar patologías, evaluar la seguridad y funcionalidad de edificios y asesorar en procesos judiciales o privados. Lo mismo pasa cuando hay un terremoto y un edificio se fractura. Llaman a los peritos arquitectos para que entren, revisen la estructura. Si a pesar de que se descuajaringó, se quebraron los muros, no hay peligro para que las personas vuelvan a ocupar el edificio. Pero si el perito arquitecto dice no se puede, se tiene que demoler, sería una tontería que la gente vuelva a ocupar esos lugares. ¿Me van siguiendo? Por otro lado, si nos referimos a la expresión bíblica de Pablo en 1 Corintios, tiene una significancia espiritual y una aplicación práctica. Vamos a esto. Su significancia espiritual es la siguiente: el apóstol Pablo se describe como un perito arquitecto. Dígalo en voz alta: perito arquitecto. Pero si él no construía casas, ¿pero qué si construía? ¿Qué si edificaba? Vidas. Así que él dice: yo soy como un perito arquitecto que pongo el fundamento. ¿Cuál es el fundamento del que habla Pablo? ¿Sobre qué debemos edificar nuestras vidas? ¿Quién es la roca? Entonces él, como perito arquitecto, lo que está diciendo es: yo hablo de Cristo
y pongo el fundamento, pongo los cimientos, porque eso es lo que sostiene un edificio. Si desde los cimientos está mal hecha la obra, la casa no va a sostenerse. Entonces se necesita un constructor experto para que haga la cimentación y haga todos los estudios técnicos que se necesitan, para que después vengan los maestros de obra y los albañiles y todos los demás personal para levantar ese edificio. Pero lo más importante es lo que no se ve. Diga conmigo, lo que no se ve es lo más importante. ¿Va teniendo sentido? Tú puedes tener mucha Biblia en la memoria, puedes aparentar, y lo habló Johanna y Mike, fue una enseñanza magistral la que dieron el día miércoles 24 de diciembre. Hablaron de la simulación, hablaron de los espejismos. ¿Lo recuerdan los que vinieron? Porque puedes aparentar ser un buen cristiano, pero eso es lo que se ve. ¿Qué es lo que no se ve? La doctrina, el fundamento, la teología. Eso es lo que sostiene la vida de un creyente, y de eso está hablando el apóstol Pablo. Dice, él se describe como un perito arquitecto que pone el fundamento y exhorta a otros, los que vendrán después, a construir con cuidado sobre ese fundamento, sobre esa base. Esos otros se refiere a los líderes y a los voluntarios de cada iglesia local, para que edifiquen con acciones correctas y sustentados en la sana doctrina ese edificio, esa vida de esa persona que acaba de entregar su vida a Cristo. Pues porque debemos de entender esto: la calidad de la obra será probada por Cristo mismo en su tiempo. Por eso hay más demanda para aquellos que oyen la palabra y la ignoran que para aquellos que no la han escuchado. Más valdría no haber conocido a Cristo que haberlo conocido, hagas cosas en contra de lo que la palabra de Dios establece. Porque el perito arquitecto, que es Cristo también, en su momento probará la obra. Así que su aplicación práctica nos habla de edificar una vida, un matrimonio, una familia, una iglesia o un proyecto ministerial sobre bases sólidas, que es la fe y la palabra de Dios, y con materiales de calidad: conocimiento, oración, ayuno, servicio, adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los materiales que se requieren para edificar una vida que está cimentada, levantada sobre el fundamento que es Cristo. Por eso nos llamamos Cornerstone, la principal piedra del ángulo. La piedra angular es Cristo, y sobre ese fundamento edificamos vidas, construimos vidas con la ayuda de Dios. Nuestra visión y nuestra misión nos definen. Somos una casa de cielos abiertos, manos extendidas y vidas en crecimiento. Nuestra misión es trabajar con una mentalidad corporativa, con un espíritu de amigos y un corazón de hijos. Eso es lo que hacemos en Cornerstone. Luego entonces resumimos lo dicho por Pablo, afirmando que su expresión hace referencia a una metáfora acerca de la responsabilidad espiritual de edificar la obra de Dios con maestría y diligencia, siendo Cristo la piedra angular sobre la que se levanta la obra de Cristo en cada familia, en cada persona, en cada matrimonio, en cada hogar, en cada padre, en cada hijo, en cada empleado, en cada profesionista, en cada comerciante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Voy bien? ¿Voy bien? ¿Puedo avanzar? Ahora, teniendo claro qué quiso decir Pablo cuando afirmó ser un perito arquitecto, retomo el punto inicial cuando afirmé que Jesús, el hijo de José y María, en la tierra, no solo fue un carpintero. Aprendamos entonces. Cuando leemos en los evangelios acerca de Jesús, nos son descritas dos escenas. Y yo lo dije cuando empecé a hablar ahorita, que subí a la plataforma. La primera, su nacimiento. ¿Cuántos recordamos cómo fue el nacimiento de Jesús? Los iban a encuestar. El rey en ese momento, el gobernador, les dijo: todos tienen que llegar a sus lugares de origen a empadronarse. Camino a empadronarse, María empezó con trabajo de parto y nació en Belén de Judea, de donde era José, porque él era de la raíz de David, y tenían que ir ahí la familia
para censarse y no encuentran lugar en ningún mesón y nace Jesús en un pesebre. Es un bebé que nace en condiciones no muy saludables, no muy higiénicas y mucho menos lujosas. ¿Vamos bien? Todos conocemos el nacimiento de Jesús. Vemos películas. En este mes todas las iglesias predican de esto. Nosotros no, pero también la sabemos la historia, ¿verdad? Su nacimiento es una de las cosas que están descritas en la Biblia acerca de Jesús. Su nacimiento. Pero son breves y muy escasos brochazos los que la Biblia nos describe de su niñez y de su adolescencia. ¿Vamos de acuerdo en eso? Hay muy poco escrito de Jesús en su niñez y en su adolescencia. Hasta que inicia su ministerio público es cuando la Biblia vuelve a dar muchos detalles. ¿Estamos correctos en esto? ¿No les estoy mintiendo? ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Así que solo conocemos su nacimiento, muy poco de su niñez, muy poco de su adolescencia, muy poco de lo que fue él, hasta que a los 30 años comienza su ministerio público. Pero entre estos dos momentos, que son muchos años, hay casi 2 décadas de silencio bíblico. Y ese silencio no es casual, iglesia, es profundamente revelador. Ahora, déjame te lo explico. Vamos a Marcos 6, porque aquí hallamos unos detalles importantes en la vida de Cristo, en la niñez de Cristo y en lo que no está escrito en este periodo de silencio, voy a decirlo así. Y lo que dice Marcos lo aclara, pero también lo cambia todo. Mira, dice Marcos 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este él? ¿No es este él? Dígalo fuerte. ¿Y no es este él, carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Bueno, lo primero que quiero decir es que Jesús no fue hijo único. ¿Ok? La Biblia da muchas referencias de esto y no sorprendo a nadie al decir esto. Aquí todos leemos la Biblia, no tengo que sorprender a nadie con lo que acabo de decir, ¿verdad? Espero no haber asustado a nadie, porque si te asustaste, Jesús tenía hermanos y hermanas. Pues María no fue virgen toda la vida, sino José, ¿quién se queda? José no se hubiera quedado con María si no hubiera habido nada después entre ellos, ¿verdad? No tengo que detallar más porque hay juguetes preescolares, pero tuvieron vida conyugal. Dije que tuvieron vida conyugal. Y de ahí nacieron los hermanos y hermanas de Jesús. ¿Ok? No estoy tirando ningún ídolo aquí. Ok, más les vale que no sea así, porque si no, no leen la Biblia. Lo segundo que debo decir, amados míos, es que había un menosprecio por Jesús, porque él predicaba de una manera distinta como predicaban todos los líderes religiosos de la época de Jesús. Recuerden que hasta que Jesús aparece, no había nada que sorprendiera a la iglesia, voy a decirlo así, a la iglesia del tiempo de Jesús, a los judíos. Porque la predicación era rituales, la vida espiritual eran rituales, la vida espiritual era seguir tradiciones, seguir costumbres, celebrar fiestas sin esencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Jesús en una de esas ocasiones llega al templo, voltea las mesas, saca a los vendedores, porque todo era un negocio, un comercio, era una vida religiosa, sin profundidad, sin poder, sin esencia, sin sorpresas. ¿Me van siguiendo? Así que Jesús comienza a predicar y ellos por años no han oído una manera de predicar como la de Jesús. Tampoco han visto milagros, tampoco han habido sanidades. No hay sorpresas en la práctica religiosa de los judíos. Y cuando Jesús aparece, todo es distinto. Rompe con ideas religiosas, rompe paradigmas religiosos y la gente está sorprendida. Pero más les sorprende el hecho de dónde proviene él.
Alguien dijo, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Como menospreciando esa tribu, ¿no? Y los descendientes de esa tribu. En fin, había mucho menosprecio a Jesús porque él no era un chico que fue instruido por un maestro iluminado de la ley, ¿no? No era como Pablo, que fue discípulo de Gamaliel, el máster de másters en las escrituras. No, Jesús era hijo de José y María y además era considerado un simple carpintero. ¿Vamos bien? Entonces empieza a predicar, hay señales, hay milagros, hay prodigios, hay autoridad, los demonios salen de las personas y entonces dicen, ¿qué está pasando? ¿Cómo que todo esto pasa con un simple carpintero? La palabra en griego, voy a esta esencia, amados. La palabra en griego que se tradujo primeramente al latín como carpintero, recuerden otra vez, clase de Biblia, y inscríbanse a Conexión los que no están inscritos, porque necesitan empezar a estudiar Biblia en serio. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, diga conmigo, griego. Recuerden que Alejandro Magno entró con sus ejércitos y dominó toda esa región de Asia. Así que el idioma que imperó en el tiempo de Jesús era el griego. ¿Ok? El griego. Ahora, cuando llegan los romanos y derrotan a todo ese imperio que primero estuvo dominando mucho tiempo esa región, el idioma que entonces se impone ya no es el griego. Ahora, ¿cuál es? Los romanos que hablaban latín. Clases de historia, amados míos. Eso no es importante. Lo que quiero que entiendas es esto. Cuando se tradujeron las escrituras del griego al latín, que era el idioma de los romanos, porque ahora Roma domina esa región, el griego ya no es el idioma dominante, ahora ellos traducen el Nuevo Testamento al latín, y cuando lo traducen al latín, tradujeron la palabra original para definir el oficio de Jesús, que se escribe T-E-K-T-O-N, tectón, la traducen como carpintero. Diga conmigo, carpintero. O sea que se leería esto así: ¿no es este el tectón, el hijo de María? Luego entonces, tectón es la raíz griega de palabras modernas como arquitecto, que significa constructor principal, técnico o jefe o maestro de obra. ¿Ya ven cómo cambia todo? Jesús no era un carpintero nada más, era un maestro de obra, era un arquitecto. La palabra griega entonces, tectón, no describe a un simple carpintero artesanal. En el mundo del siglo I se usaba para referirse a un constructor, a alguien que trabajaba con muchos materiales como la piedra, la madera, estructuras, fundamentos. Jesús entonces sabía colocar los cimientos de lo que se convertiría en un futuro en un edificio. En hebreo, esta idea, ahora pasamos al hebreo. Recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. En hebreo, esta idea se vincula con dos cosas: la palabra boné, que significa el que edifica, y la palabra harash, que significa artesano, obrero especializado. Voy a decirlo entonces en estas palabras: Jesús no fue un hombre dedicado a fabricar objetos pequeños, sino alguien formado en el oficio de construir, de levantar edificios. ¿Cambia o no? Cambia por completo la manera de entender entonces lo que él escribe, lo que él enseña. Ahora vamos al contexto bíblico, ya que la historia confirma esta verdad en la vida y obra de Cristo. Escuchen, esto es historia también, historia de la iglesia. Nazaret era una aldea, bueno, recuerden, él nace en Belén, pero fue a Belén porque ahí tenían que ir a censarse todos los habitantes de la nación de Israel. Fue a Belén, a Belén de Judá, solo para censar. Ahí nace, pero no eran de ahí. Ellos regresan ¿a dónde? Jesús de Nazaret. ¿De dónde eran los padres dónde vivían José y María? En Nazaret. Ellos regresan a Nazaret y Jesús es conocido como Jesús de Nazaret, pero no nació en Nazaret, ya lo dijimos, nació en Belén, ¿ok? Y tampoco nació el 24 de diciembre, no se conflictúen con eso. Nazaret era una aldea pequeña, agrícola, sin grandes recursos, pero a pocos kilómetros, dicen los historiadores que aproximadamente 6 kilómetros y un poquito,
se encontraba la ciudad llamada Séforis o Sípori, una ciudad romana importante que fue capital de Galilea, misma que fue intensamente reconstruida durante la infancia y la juventud de Jesús. Ahora entonces, lo que los estudiosos de la Biblia, los teólogos dicen es que seguramente José y Jesús trabajaban en esa ciudad, reconstruyendo y construyendo, levantando y restaurando edificios públicos, caminos, viviendas de piedra y estructuras administrativas. Los trabajadores que participaban en esas obras eran llamados tectonim, que significa constructores calificados. Los historiadores afirman que todo indicaba entonces que Jesús creció viendo, aprendiendo y participando al lado de José, su padre en este mundo, de trabajo duro, precisión y responsabilidad. Otra vez, saber esto no solamente es un mero conocimiento, sino nos hace entender las enseñanzas de Jesús, porque Él habla desde la experiencia de un constructor. Ahora, regresamos entonces. El periodo de silencio que la Biblia no nos describe entre los 12 a los 30 años de Jesús, cuando Él aparece otra vez en escena y comienza sus 3 años de ministerio intensivo y activo. Aquí aparecen algunos datos muy impactantes de que la Biblia nos deja ver. Después del episodio en el templo, ¿cuántos recuerdan que a los 12 años ellos van a una de las fiestas que tenían que ir todos los judíos, de las 7 fiestas, si no mal recuerdo, que celebraban? Tenían que ir, sí o sí tenían que ir. ¿Recuerdan esa escena en la Biblia? No la voy a leer por causa de tiempo, pero ¿cuántos recuerdan que José y María llevan a Jesús? Él ya tiene 12 años, seguro que ya tiene otros hermanitos también. Van a la ciudad a celebrar la fiesta, y después de un día de regreso hacia Nazaret, se da cuenta José y María que el niño no va. Ya llevaban un día de camino y no se acordaban de Jesús. Yo creo que los otros chamaquitos pues los distraían y dijeron, bueno, pues Jesús es el mayor, él ya sabe que se tiene que subir al camello o al burro o a la mula. Pero un día después se dan cuenta que Jesús no va. Y dice que regresan un día de camino y luego 3 días se la pasan buscando a Jesús. Llevaba como 5 días perdidos. ¿Qué papá pierde a un hijo? No levanten la mano. Muy linda esa historia, ¿no? Y van a las maquinitas, van a las canchas de fútbol, van a lo mejor hasta se pensaron, y si se fue al antro, fueron al antro, y Jesús no está, tiene 12 años. Ahora, recuerden que para un judío, los niños a los 12 años hacen una ceremonia que se llama bar mitzvah. A los 12 años entran los niños a la edad adulta. En la mentalidad judía no hay niño, adolescente, joven. Para la cultura judía eres niño y pasas a la edad adulta. ¿Ok? O sea, eres niño, joven. No hay niño adolescente. Esa palabra no existe en los judíos. ¿Y eso qué, pastor? Pues tú sabrás como papá. Entonces tienes que entrenarlo para que no. Es que está en la adolescencia. No, mijo. Eres niño y luego te conviertes en un joven. No hay proceso de adolescencia. Bueno, el que entendió, entendió. Y si no, venga, el próximo año tendremos también seminarios para la familia, porque necesitan los padres entender lo que estoy diciendo. Jesús ya tenía 12 años. Realmente ya era un adulto. Lo empiezan a buscar, no lo encuentran. 3 días buscándolo. ¿Y dónde lo encuentran? A donde no encontrarías a tu niño de 12 años si no lo has entrenado. Porque si no te dirían, mamá, es reunión de divergentes, yo tengo que ir sí o sí. Me conviene asistir a mi reunión de divergentes. Pero, hijo, te lo traes a rastras, no quiere venir a la reunión de adolescentes. No estás haciendo un buen trabajo, papá. Entonces a Jesús lo van a buscar ya de últimas. No creo que esté ahí, pero pues ya nomás nos falta ese lugar.
¿Y dónde lo encuentran? En el templo. ¿Qué está haciendo en el templo? Platicando, conversando, teniendo un diálogo en serio con los maestros de la ley. Lo escuchan y él pregunta, lo escuchan y pregunta, y luego él les enseña, y así están en esa dinámica. ¡Wow! No era un niño normal. ¿Cómo quisiéramos que nuestros hijos tuvieran esa misma? Pero no depende de ellos. Si eres papá, depende de ti. Si a los 11 años, 12 años te dicen, ya no quiero ir a la iglesia, papá, perdón, pero estás haciendo un muy mal trabajo. Pero no hay problema, hay esperanza. Pero necesitas tomar en serio tu rol de padre. Bueno, ¿por qué dije esto? Tal vez alguien tenía que escucharlo, pero ahí está Jesús. Y ellos entran, pues, como todo padre, ¿no? Enojados, preocupados, molestos, ¿no? Iracundos tal vez, y le reclaman: ¿por qué no estás con nosotros? ¿Por qué no te regresaste con nosotros? ¿Por qué te diste la libertad de quedarte aquí? Estoy parafraseando la Biblia no lo dice. Estoy en mi rol de José y María, ¿no? Reclamándole al hijo. Y la respuesta de Jesús impacta, amados míos. Impacta porque nos deja ver lo que José y María hicieron en el corazón de ese pequeño que muchos adoran el 24, pero que luego no lo escuchan 364 días del año. Lo adoran el 24 como un bebé. Ay, qué tierno bebecito, qué lindo, Jesús vino, Diosito. Sí, pero ese niño no se quedó bebé. Creció, fue instruido, fue entrenado, fue disciplinado, fue corregido, ¿sí? Tomó su ministerio, a los 30 años comenzó a operar en su ministerio, fue a la cruz voluntariamente, se entregó por ti y por mí, murió, fue crucificado, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, y después de 40 días de manifestarse a diferentes grupos de personas, ascendió a la diestra del Padre y descendió el Espíritu Santo y la iglesia nació. ¿Vamos bien? Ahora entonces Jesús responde impresionantemente. Los maestros de la ley que estaban con Jesús y sus mismos padres no tuvieron más que decir: sí, tienes razón, Jesús. Él dijo esto: no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué te deja ver esto? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿En qué ocupó casi 2 décadas de su vida? Miren lo que dice Lucas 2:40, por ejemplo. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de TikTok, Instagram, Facebook y ¿qué más? YouTube, y se llenaba de sabiduría. Miren, papás, híjole, es que está Omarcito aquí, no puedo hablar mucho. ¿Saben quién es Omarcito? Me gusta cuando no está porque puedo hablar de él, ¿verdad? ¿Puedo hablar de ti, hijo? Pues ya, ni modo, ¿no, hijo? Se va a regresar a Guadalajara de todas maneras. Mitch, lo calmas, por favor, Michelle. Solo tú puedes lograr eso. Mi hija no era. Los papás dicen: ay, pastor, es que tiene mucha tarea y no va a ir a Divergentes. Ay, pastor, es que mi hijo tiene que no sé qué y no va a poder ir a la reunión. Ah, es que tiene que estudiar porque mañana tiene un examen. Papás no conocen a sus hijos. Pueden desvelarse hasta las 12, 1 de la mañana jugando videojuegos y estar todo el día sentados, o poder estar todo el día en las redes sociales, y no, justo el día de la reunión no pueden ir porque tienen que estudiar. Ah, no los puedes meter a clases de guitarra, de música, de taekwondo. Pregúntenle a Omarcito, taekwondo, guitarra. No iba porque quería, lo llevábamos a la fuerza. Pero cuando él toca la guitarra, mi espíritu se quebranta. No digas no puede, es demasiada carga, se va a saturar el niño. No, por favor. Sus mentes están completamente para expandirse todo lo que puedan, y lo primero tiene que ser lo que los va a sostener el resto de su vida. Porque sí, Omar tiene maestría y Joana también tiene maestría, pero eso no los va a sostener. Eso no va a sostener su matrimonio. El que hable otro idioma o 2 idiomas no lo va a sostener en la vida. Cuando vengan sus problemas y sus crisis, ya los han tenido, pues, pero 5 años de casado han sido como 5 minutos en la gloria, ¿verdad, hijo?
no los va a sostener eso, el conocimiento terrenal. No estoy diciendo que no, yo siempre les exijo a todos los jóvenes de aquí, denme su título profesional, por favor, y los tengo ahí en mi pared de mi oficina. Yo sí quiero que ustedes estudien una licenciatura, pero ¿de qué les sirve una licenciatura si no está Dios en sus corazones? Así que Jesús les responde de una manera que ningún niño respondería: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahora mira, Lucas dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Quieres ver la gracia de Dios sobre tus hijos? Mételes la Biblia en lectura, en audio, que vengan a la iglesia, que escuchen a otros, que escuchen a Joana, que escuchen a Saúl y a Carla, que escuchen a los líderes, que no nada más a mí, pero la Biblia es lo primero. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo crecí en todo esto menos en estatura, pero lo demás creo que sí crecí. Esto por sí solo nos dice mucho. ¿Estamos de acuerdo? Porque aunque la Biblia no nos describa y qué hizo a los 13, y qué hizo a los 15, y qué hizo a los 17, pero estos dos brochazos de la niñez de Jesús, de la adolescencia de Jesús, ya nos dicen mucho. No fueron años perdidos, fueron años de formación silenciosa. ¿Cuántos? Tú te dedicas a la construcción, ¿verdad, hijo? Tú compras un terreno, le dices al arquitecto que te diseñe tu plano, te entrega tu plano con tus permisos y comienzas a construir. Y cuando vas los primeros días a tu terreno y el arquitecto dice: mire, va a quedar muy bonita su casa, y tú nada más ves unas zanjas por acá, por allá, y castillos y metales por allá y fierros por acá, y tú dices: chala, ¿por qué se tardan tanto? Pues porque si no cimentan esa casa, no importa qué detalles tenga, qué acabados tenga, si no tiene lo principal, que es lo que la va a sostener, es lo que nadie va a ver. Todos vemos la casa muy bonita terminada, pero lo que no vemos es los cimientos. Eso es lo que no se ve, y eso es lo que la Biblia nos describe de Jesús. Crecía en sabiduría, pero no fue algo que fue iniciativa de Jesús, era un niño. Sus padres tuvieron que intervenir en ese trabajo. Lo llevaban al templo. Jesús, la Biblia dice, y Jesús iba al templo como lo tiene por costumbre. Si no vienen tus hijos al templo es porque no les instruiste en esa costumbre. Pero no es algo que va a ser nato en tus hijos. Tienes que entrenarlos, tienes que enseñarles. No leía la Biblia porque le daban ganas, seguramente que no. Pero el ejemplo de José y María, el insistir en su llamado, María lo sabía. Desde antes que fuera embarazada por el Espíritu Santo, el ángel le dijo: vas a concebir un hijo, se llamará tal, y este va a ser su propósito de vida. María lo sabía, José lo sabía. Ellos trabajaron para que ese niño, normal como tus hijos, pudiera tener llamado y propósito desde muy temprana edad. Así que asistía al templo llevado por sus padres, estudió la Torá, que eran los escritos del Antiguo Testamento, aprendió a trabajar con sus manos, vivió bajo la autoridad de sus padres, se formó en comunidad, aprendió el valor del esfuerzo, del tiempo y de la paciencia. Por tanto, podemos afirmar esto, amados míos: antes de enseñar, Jesús aprendió; antes de predicar, Jesús sirvió; antes de edificar vidas, aprendió a edificar con sus manos. Pero ¿qué tal nosotros? Queremos ir directo a los resultados y a las bendiciones sin pasar por el proceso. No se puede. Diga conmigo: no se puede. Así que si deseas servir a Dios, bien haces, porque si Jesús, siendo Dios, vino a servir y no a ser servido, todo hijo de Dios debería tener eso en mente. Si Jesús sirvió, yo tengo que servir. Pero no es: yo sé tocar la guitarra y ya te subes a tocar. Tienes que vivir Él. Tienes que vivir Él. Por supuesto. Por supuesto. Cuando Jesús habla de edificar familia, habla desde la experiencia, desde la vida real. Por eso cuando Él dice en Mateo 7:24, el que oye mis palabras y las hace, le compararé, o es como el hombre sabio que edificó su casa
sobre la roca. No está usando una metáfora teórica. Habla desde la experiencia del que sabe que una casa mal cimentada, mal fundada, se cae por más bonita que parezca. ¿Cierto o no? Entonces todos queremos tener un matrimonio espectacular, de revista. Pero para poder tener un matrimonio de revista, permítame usar esa expresión, necesitas trabajar en tu matrimonio. Necesitas trabajar en tu carácter. Necesitas trabajar en tu humildad. Necesitas trabajar en conocer tus roles como esposa, como esposo. ¿Verdad que sí? La palabra hebrea para roca, es la palabra que usa Jesús aquí en este pasaje, es la palabra sur, T-Z-U-R. Y esto representa estabilidad, firmeza, refugio. Eso es lo que significa la palabra roca: estabilidad, firmeza, refugio. Jesús sabía que la vida no se sostiene con emociones, sino con fundamentos. Por eso les digo, cuando discutan, los matrimonios que están aquí, cuando discutan es el peor momento para decir, pues me voy a separar, porque estás peleando. ¿Qué va a salir de tu boca? Decisiones emocionales. No estás pensando en los hijos, no estás pensando, no piensas nada, no piensas en qué Dios dirá de lo que quieres hacer. Estás en la flor de las emociones, estás en la ebullición de las emociones. No decidas cuando estás viviendo en un momento emocional. Tienes que estar estable, tienes que estar sentado, tienes que estar parado sobre la verdad para poder tomar una decisión. Lo voy a repetir: Jesús sabía que la vida no se sostiene con emociones, sino con fundamentos. Ahí nos hablan a los que somos corazón con patas. Todo lo queremos. Ay, es que pastor, yo siento. Ay, es que pastor, me compadece. Ay, es que pastor, lo vi necesitado. Si decides por el corazón y no por la palabra, siempre vas a estar lastimado, o vas a lastimar a otros, porque te aprovechas o se aprovechan de ti porque eres emocional. Y no podemos ser cristianos emocionales. Por eso Jesús dijo esto: el que oye mis palabras y las hace es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, no sobre el corazón, sobre fundamentos, sobre cosas, sobre una roca sólida, sobre un fundamento sólido, inamovible, perdurable, que es Cristo mismo. ¿Alguien dice amén? No los noto emocionados. ¿Sí están contentos? Dios está hablando a sus vidas. Y si también te tienes que deshacer cosas para iniciar el año 2026 sin exceso de peso, deshazte de ellas. No las lleves al nuevo año contigo si ya sabes que no van a cambiar las circunstancias. No pongas tu esperanza en las personas, ponlas en Cristo. No entres al 2026 con exceso de carga, con exceso de emociones, con exceso de cosas que te van a limitar seguir adelante y seguir a Cristo. ¿Alguien entendió esto? Déjalo en el 2025, suéltalo en el 2025 y comienza en el 2026 con una visión renovada, con un ánimo renovado, con una visión correcta, con un propósito definido en tu vida. Para ir cerrando mi enseñanza este día, hablemos unos minutos sobre la cultura de los resultados rápidos. Todos queremos que todas las cosas sean como palomitas en microondas. A veces hasta las palomitas en microondas me desesperan. Es padre ir al cine porque quiero unas palomitas medianas, ya están. Pero a veces hasta el microondas me desespera. No sé si es mi microondas, pero ahí estoy enfrente. Porque vivimos en una cultura que quiere resultados rápidos. Matrimonio rápido, divorcio rápido, licenciatura rápida. No, mijo, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Y ese es el desafío al que nos vamos a enfrentar todos en el 2026. Entrar en procesos. Pero dije,
Vivimos en una cultura que quiere resultados rápidos, visibilidad inmediata y éxito sin proceso. Por eso muchos son llamados a la delincuencia organizada. Porque, mira, carro, arma, dinero, mujeres, diversión, vente. Y los chavitos a los 17, 18 años entran en esa vida. ¿Y cuánto les dura? Dice mi esposa, lo que al triste la alegría, ¿no? Así dice la pastora, me encanta esa frase. No la entiendo, pero suena interesante, ¿no? Ha de ser muy feo ser triste toda la vida y que un momento de alegría te dure tan poquito, te sea tan efímero, ¿no? Ya pasó la cena del 24 y ni la sentí. Chalamán. Pero es que estás esperando demasiado el 24 y no eres feliz los 364 días antes del 24. ¿Está mi jefa hoy aquí? ¿Vino mi jefa? Mi jefecita, mi jechu, mi madre, ¿no? Entonces puedo hablar. De todas maneras creo que ya no oye muy bien mi mamacita, pero yo siempre le digo a mi mamá esto: mamá, yo no puedo estar el 24, ni puedo estar el 31, ni el 10 de mayo, no puedo estar en las fechas que tú podrías decir, hijo, es que deberías de estar conmigo. Pero quiero que entiendas algo. Si no puedo estar el día de tu cumpleaños y puedo estar 1, 2, 3 días antes o después, ese día es el día especial para ti y para mí. O sea, ¿por qué darle valor a una fecha? No me estoy justificando de que no me acuerdo cuándo cumplen años mis hijos, ni mi esposa, ni cuándo es mi aniversario de matrimonio. Es que ese es otro tema. Pero en realidad hay mucha gente que se deprime. Me acuerdo de mi mamá cuando, hijo, es que tu silla se quedó, puro chantaje emocional. ¿Por qué va a haber guerra de familias porque no llegaste el 24 y condicionamientos? No hagan eso. Váyanse ustedes solos al Vips o al Tox si está abierto y cenen ahí. No entren en peleas familiares. Ya ni es fiesta familiar, es una guerra de negros. ¿Y quién lava los trastes y quién los lleva? Y mira esa floja de la cuñada, ni siquiera se levantó a servir. Mejor vete a cenar con tu familia, tus hijos. Y si los hijos no quieren, también mándalos a volar, tú con tu esposa y listo. ¿Por qué hacemos guerra de fechas? ¿Por qué condicionamos que el 10 de mayo tienes que estar aquí? Tú sí tienes que venir el 10 de mayo, ¿eh? Y el 30, y el día del cumpleaños de tu jefa. Eso sí. Bueno, porque así se lo sentenció mi esposa, no es porque pregúntenle, así les dijo a mis 2 hijos. No vengan a verme nunca, pero mi cumpleaños sí, con regalo. Yo nada más estoy repitiendo lo que dijo la pastora Anch, pero no es chantaje. Entonces, ¿por qué dije esto? Porque estamos en una cultura de resultados rápidos, visibilidad inmediata. Miren, las redes sociales han dañado la mente de nuestra generación. Quieren ser visibles y quieren tener muchos likes y entonces se ponen cosas, se quitan cosas, se ponen ropa, se quitan ropa para ser vistos, porque quieren visibilidad inmediata. ¿Me estás siguiendo, papá? Y tú también no te hagas singular y divergente. Revisen sus redes sociales de sus hijos. Sáquenles a punta de golpes si tienen cuentas secretas. ¿Oyeron lo que dije? Sáquenles a punta de golpes si tienen. No deben tener cuentas secretas. ¿Por qué? De todas maneras, el que importa que los vea, no le pueden ocultar nada. Y el pecado oculto, tarde o temprano, va a ser revelado y va a ser muy vergonzoso. No deben tener cuentas secretas. Obvio, tú tampoco, ¿no? No les puedes prohibir algo que tú sí haces. Hijo, no fumes, hace daño. Me dijo el doctor que fumar da cáncer, pero tú no lo hagas. Obvio, no, o sea. Pero de Jesús aprendamos que pasó la mayor parte de su vida en silencio, construyendo carácter, profundidad en las escrituras y sobre todo obediencia. La Biblia define a Jesús que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tal fue la obediencia que Cristo aprendió desde su niñez. Ahora te da miedo darle una orden a tus hijos porque te van a contestar feo. No, mi hija, por favor, o sea, ¿qué pasa con los padres de ahora? Y luego se quejan de los hijos que tienen.
¿Cómo van a aprender ellos obediencia si no lo aprenden de ti? ¿Quieres que le diga a un policía detente? Y si no se detiene le meta un plomazo. Estoy exagerando, ¿verdad? Pero si no aprenden a tener sujeción a los padres, el policía no les va a pedir, por favor, ¿se puede usted someter? Enséñale a tus hijos lo que los padres de Jesús, siendo niño, adolescente, lo que no se describe en la Biblia y que lo podemos entender por lo que está escrito, lo poco escrito en la palabra, lo pudo aprender de sus padres. Pasó la mayor parte de su vida en silencio, construyendo carácter, profundidad y obediencia. Y este proceso solo duró 30 años. Y todos queremos ser visibles a los 16. No, mijo, no corras para ser visible a los 16. Forma carácter. Aprende otro idioma, aprende un instrumento musical, lee la Biblia, estudia, saca buenas notas en la escuela, titúlate, saca tu cédula profesional, vive una vida de disfrutar del fruto de tu trabajo, sirviendo a Dios y trabajando para servir a la comunidad. Y a los 30 años a lo mejor Jesús te dice: ven, quiero usar tu vida porque ya te vi. Ya te vi. Veo que eres constante, que eres puntual, que eres disciplinada, que eres obediente, que entiendes autoridad, me eres útil. Pero ya trabajaste 30 años en silencio para hacerte visible por el que sí es importante que te vea. Tal vez hoy estás en una etapa silenciosa. Tal vez estás viviendo en la etapa en la que nadie te ve. Tal vez estás viviendo en un momento en que sientes que no pasa nada. Señor, yo no oigo que me respondas, no te veo, no te escucho, no te huelo, no te palpo. Pero puede ser que estés justo donde Dios te está formando. Solo asegúrate de que esto es así, por favor. Que Dios está tratando contigo en algún área. Sí, fue nuestra frase: ser más grandes y mejores y ayudar a otros a ser más grandes y mejores. Algunos lo logramos un poco, algunos lo logramos un poco más, algunos lo logramos mucho más, pero tal vez algunos apenas están enterando que esta fue la frase que nos impulsó este año. No importa, viene un nuevo tiempo y una nueva oportunidad. Solo toma las decisiones correctas, porque Jesús, antes de usar a alguien públicamente, escúchalo, antes de que Cristo nos use y nos exponga en público, lo va a hacer en secreto con nosotros. Va a formarnos en lo secreto. Jesús no vino a impresionar a multitudes, vino a edificar vidas, vino a llamarnos a iniciar una relación con Él, como lo he predicado desde noviembre, y a revelarnos sus planes y a invitarnos y a involucrarnos en ellos. No vino a hacerte famoso o poderoso sin propósito alguno. Y mira que acabo de decir sin propósito alguno, porque al que más le conviene que tú seas famoso y poderoso es a Él. Por supuesto que quiere hacerte famoso y poderoso, pero alguien con carácter, alguien con pasión por Dios y cuyo principio sea Él, para que cuando estés en la gloria del poder y de la fama digas: todo lo que soy, no soy nada, es Él en mí.